Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Cuba presenta la actualización del informe sobre las afectaciones del ilegal bloqueo económico, financiero y comercial que Estados Unidos le ha impuesto por más de 60 años. El país ha denunciado que estas sanciones contra la isla generan, más allá del costo económico, pues un daño humano extraordinario, imposible incluso de cuantificar. El informe ha estimado los daños económicos en el periodo 2024-2025 con cerca de 7.556 millones de dólares, un incremento del 49% con respecto al periodo previo. Analizamos justamente el impacto que ha tenido, sobre todo, la administración de Donald Trump, las acciones de Marco Rubio, que constituyen el principal obstáculo para la recuperación de la economía cubana. Vamos a hablar del tema, antes presentarles la pregunta que hemos compartido con ustedes en redes sociales. La opinión de ustedes es importante, le invitamos a participar con el código QR y aquí tenemos la pregunta. Cuba actualiza en cifras el impacto de las sanciones unilaterales de Estados Unidos en la isla caribeña que dificultan la recuperación económica y su desarrollo. ¿Qué refleja esto? El uso del bloqueo económico como un arma política, violación de los principios del derecho internacional y el impulso de los lazos con potencias contrahegemónicas, pero también la afectación al bienestar y la calidad de vida de Cuba. Y las opciones, le invitamos a participar. Más adelante vemos los resultados. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia el profesor Carlos Lazo, líder del movimiento Puentes de Amor, que busca levantar de alguna manera el bloqueo a Cuba. Muchísimas gracias, profesor, por su tiempo con nosotros en Telesur. Bienvenido. Muchas gracias, Luis Francisco, a ti y a la audiencia de Telesur. Un placer estar con ustedes por acá. Igualmente, profesor, la pertinencia en la presentación de este informe del canciller Bruno Rodríguez, que de alguna manera está reflejando cómo el bloqueo económico, financiero y comercial a Cuba pues está recrudeciendo incluso con el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos. Sí, mira, y lo interesante de esto es que el año pasado se presentó un informe similar relativamente, pero este año se presenta un informe que tiene un costo de casi un 40% más de lo que el año pasado había costado el bloqueo al pueblo cubano. Es decir, en términos de millones de dólares, esto está en términos de miles de millones de dólares. Pero no solamente eso. Porque los millones de dólares a veces no te pueden hablar del impacto humano. Por ejemplo, en unos 19 minutos de bloqueo, que es, como decía el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, 19 minutos que no hubiera bloqueo alcanzaría para comprar todas las sillas de ruedas que se necesitan en una escuela de niños discapacitados y en todas las escuelas de niños discapacitados de Cuba. 14 horas sin bloqueo permitirían la adquisición de toda la insulina que necesitan todos los diabéticos de Cuba. Esto tiene un costo humano extraordinario, un costo que repercute en las vidas humanas. Para darte una idea, en el 2018 la cifra de mortalidad infantil era de 3.9 por cada 1.000 nacidos vivos. 7 años más tarde es más del 7%. Es decir, es más de 7 por cada 1.000 nacidos vivos. Es decir, que la cifra de mortalidad infantil en Cuba, que tradicionalmente iba a la baja, pues casi se ha doblado en un periodo de 7 años. Y esto es definitivamente producto en mayor medida de la política de agresión y de genocidio contra la familia cubana. Recordamos a la audiencia, se tratan de 6 décadas de bloqueo económico contra la isla caribeña. Vemos algunos datos. Según el gobierno cubano, se trata de una mera arma de presión política y para muestra un botón. Las medidas coercitivas de Estados Unidos contra Cuba comenzaron tras el triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959. Desde entonces, las agresiones de Washington se han endurecido. En el 82, el gobierno de los Estados Unidos, bajo la presidencia de Ronald Reagan, incluyó a Cuba en la lista unilateral de países patrocinadores del terrorismo, una designación política con graves efectos en las transacciones internacionales. En enero de 2025, Joe Biden retiró al país caribeño de esta lista justo 5 días antes de entregarle la presidencia a Donald Trump, quien revirtió a su vez la decisión apenas asumió el poder. Seguimos hablando, profesor, de lo que ha sido la política de Donald Trump en los últimos meses y se debe incluir también
pues esta persecución de la cooperación médica cubana e internacional, un acto que cataloga a Cuba como criminal, que ignora de alguna manera los estándares internacionales y fijados por Naciones Unidas, las agencias y otros fondos y programas. ¿De qué manera sigue esta política de amedrentamiento de los Estados Unidos, pues también afectando otros niveles de la sociedad cubana? Bueno, esta política de amedrentamiento tiene una clara injerencia en los asuntos de terceros países. Fíjate que esto no se trata de un embargo de sanciones de los Estados Unidos hacia Cuba solamente. Se trata de amedrentar a otros países para que rechacen la colaboración médica cubana. Es importante señalar que la mayoría de los fondos y de la mayoría de los pagos que se realizan por concepto de brigadas médicas son utilizados en las necesidades médicas del pueblo cubano. Lo que quiere decir que a menos brigadas médicas y a menos posibilidad de tener ingresos por ahí, menos medicinas entran a Cuba, menos equipos médicos. Pero además de eso, el impacto no es solamente en Cuba, el impacto también es en los países que rechazan esta ayuda o esta colaboración por temor a los Estados Unidos y que terminan afectando a sus propios ciudadanos que no pueden recibir servicios médicos porque las brigadas médicas pues básicamente son impedidas de trabajar ahí y ahí no hay médicos. Y tenemos casos en América Latina, en África, en diferentes lugares donde el impacto que ha tenido esto ha sido no solamente perjudicial para Cuba, para los ingresos, para el pueblo cubano, sino que además es perjudicial para los ciudadanos de esos países que tienen que prescindir de esos servicios médicos. Una situación que el mismo Bruno Rodríguez, canciller cubano, ha dicho contundentemente que repercute esta situación en los más vulnerables. Escuchamos. De detenerse, permitirían financiar durante todo un año la entrega de la canasta familiar normada, es decir, alimentos de primera necesidad que son insuficientes, pero que alcanzan a todas las cubanas y cubanos con precios altísimamente subsidiados. Un mes, 2 meses de bloqueo equivalen a 1.600 millones de dólares. Solo 16 días de bloqueo permitirían disponer del financiamiento para cubrir las necesidades del cuadro básico de medicamentos de todo el país. Ahí teníamos al canciller. Profesor, por otro lado, vemos lo contrario, ¿no? La cooperación internacional. Cuba, por supuesto, ha tenido la solidaridad no solamente dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas, el Caribe unido también. Hemos visto cómo Venezuela precisamente ha sido pues también una esperanza para el pueblo cubano en muchos aspectos. Ver cómo ha progresado eso también desde su perspectiva, profesor, y desde el movimiento que usted, por supuesto, lidera, la manera como Cuba también ha recibido, caso contrario a lo de Estados Unidos, pues toda la ayuda que ha necesitado en todos estos años. Bueno, mira, para nosotros y para los hombres y mujeres de buena voluntad es esperanzador ver la solidaridad de los países latinoamericanos y de los países del mundo. Por más de 30 años consecutivamente, las Naciones Unidas han votado, han pedido que cese la guerra económica, el bloqueo comercial, financiero y económico que pesa sobre el pueblo de Cuba. Y esta votación ha estado por encima de ideología, por encima de gobierno. 180 y tantos países de manera democrática expresan su rechazo a esta injerencia en los asuntos de Cuba y este intento de asfixiar al pueblo de Cuba para cambiar su gobierno. Esta política no es un secreto para nadie, porque el subsecretario de Estado Lester Marjorie en el año 1960 dejó la visión plasmada: negarle al pueblo cubano recursos, alimentos, medicina para lograr, para a través del hambre, de las necesidades, de la pérdida de los salarios reales, lograr el derrocamiento del gobierno cubano. Y por eso he rechazado estas sanciones unilaterales, porque violan el derecho internacional. Y por supuesto que las personas de buena voluntad de todo el mundo nos alegramos de que haya solidaridad, porque esto no va solamente de política,
esto va de decencia humana. Y nadie que tenga un poco de decencia puede estar de acuerdo con que se trate de privar de medicamentos y de alimentos a un pueblo para subvertir el gobierno que hay en ese país. Por último, profesor, no dejar por fuera lo que ha sido la situación actual en el Caribe a partir de la agresión desde lo económico, financiero y comercial. También Estados Unidos en los últimos meses ha venido generando una actualización de la política en contra de Cuba, en contra de Venezuela y por supuesto de la migración como tal, pero también desde el punto de vista político, pues el tema y militar también, el tema de la militarización del Caribe. Esto también representa para Cuba pues otro desafío importante en torno a su modelo político y social. ¿Cómo está viendo en perspectiva lo que puede suceder de ahora en más? Esperemos que prevalezca el buen sentido, el sentido común, que prevalezca el respeto al orden internacional, a las leyes internacionales y que cese cualquier tipo de injerencia en los asuntos internos de los pueblos latinoamericanos y de todos los pueblos del mundo. Estamos muy atentos al escenario. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Igualmente. Profesor Carlos Lazo, líder del movimiento Puentes de Amor, que busca levantar el bloqueo a Cuba, su perspectiva sobre esta actualización del informe del gobierno cubano en torno al bloqueo económico, financiero y comercial a la mayor de las Antillas. Vamos a una breve pausa. Al final de nuestra emisión, les recuerdo a la audiencia, vamos a estar publicando los resultados de la encuesta en redes sociales. Aquí tiene el código QR para que si no lo ha hecho, pueda participar. Más adelante vemos los resultados. Vamos a una pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, analizando pues la presentación del informe del gobierno cubano sobre el impacto que ha tenido el bloqueo económico, financiero, comercial y legal de los Estados Unidos contra la mayor de las Antillas. El canciller Bruno Rodríguez decía que la Organización de Naciones Unidas considerará una resolución enfocada en exigir el fin de este bloqueo contra la isla caribeña. Esto decía. Considerará la resolución, el proyecto titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Tendrá un apoyo prácticamente unánime de la comunidad internacional. Lo nuevo en esta ocasión es el contexto internacional marcado por el creciente unilateralismo, supremacismo, violencia y el reforzamiento de la política agresiva de Estados Unidos contra Cuba y contra prácticamente todos los países del planeta. Ahí teníamos el principal desafío en este año sobre este contexto para Cuba. Me acompaña Darío Salinas Figueredo, miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, también investigador de la Universidad Iberoamericana. Darío, muchísimas gracias por su tiempo. Bienvenido. Gracias a ustedes por esta posibilidad. Bueno, hablar un poco de la presentación del tema, pero también hablar de ese desafío que mencionaba el canciller Bruno Rodríguez, que no solamente está afectando a Cuba, también a todo el Caribe, a Latinoamérica, y que representa también un punto de inflexión de lo que la ONU efectivamente pues está tratando en los últimos meses, ¿no? Este unilateralismo y la agresividad de los Estados Unidos frente a muchos temas, no solamente lo económico, también lo militar y lo político. ¿Tu lectura? Impresionado con el exhaustivo informe que en el transcurso del día recibimos sobre Cuba, porque nos pone en una situación de alerta redoblada, porque es la línea de continuidad, una prosecución de una política atroz contra Cuba, contra su revolución, pero hoy día ocurre en un contexto de mayor agresividad y no solamente de quien ocupa la oficina oval, sino de la clase dominante norteamericana
que frente al profundo desequilibrio que enfrenta su hegemonía, su liderazgo en el mundo, está buscando por todos los medios de recuperar y no lo hace necesariamente desde el punto de vista de una lectura global, sino desde un punto de vista, desde una lectura unilateral que está hoy día transitando prácticamente todas las latitudes del mundo. Medio mundo, podríamos decir, o casi el mundo está amenazado y sancionado por la política actual de Estados Unidos. Yo creo que lo que está ocurriendo contra Cuba es gravísimo en sí mismo, también lo que está ocurriendo sobre Venezuela y sobre otros países. Mi lectura, sin desconocer el desafío global, no puede alejarse hoy día de los desafíos que enfrenta América Latina y el Caribe. Pienso que la política norteamericana, redobladamente agresiva, amenazante, más allá de todos los parámetros de referencia que nos ha otorgado su histórica doctrina hacia el mundo y hacia América Latina desde hace 200 años, para ser más preciso. Yo creo que América Latina hoy día es el lugar al que se dirige principalmente para enfrentar su gran crisis de hegemonía, pero también su gran crisis como líder del capitalismo global. Eso me parece que es una llamada de atención que nosotros, desde América Latina, tenemos que tomar cartas en el asunto. No tengo una visión catastrofista. Yo creo que próximamente en las Naciones Unidas se refrendará lo que la comunidad internacional y la conciencia más avanzada hoy de la humanidad ya ha expresado. Creo que existe allí un escrutinio en el sentido de que la trayectoria norteamericana, de la política exterior norteamericana, y particularmente durante este periodo de la franja ultraderechista que ocupa las decisiones de Washington, hoy día tiene la respuesta ético-moral de una parte muy importante del mundo. Y América Latina tiene que tomar cartas en el asunto, y la solidaridad hoy día con Cuba y la solidaridad hoy día con la República Bolivariana de Venezuela es absolutamente esencial para la defensa de lo que más interesa, que finalmente es una defensa vital, nada menos que de la soberanía y todo lo que eso significa para nuestra región. Darío, hemos visto en las últimas semanas pues toda una reconfiguración. Ha habido, por supuesto, voces desde el sur global. Veíamos, por supuesto, el grupo BRICS hablando. Brasil, por supuesto, también ha tenido pues algunas amenazas, incluso desde el orden militar, contra su soberanía. ¿Cómo estás viendo esta reconfiguración y el papel de la ONU? Porque efectivamente Estados Unidos, como tú dices, está redoblando también la agresividad, sanciones por doquier, incluso sanciones personales a algunos funcionarios de la ONU, incluso de América Latina. ¿Cómo ves también pues esa reconfiguración y la pertinencia de una mejor ONU para este tipo de temas? Sí, pienso que las Naciones Unidas y prácticamente todos los organismos internacionales hoy día no pueden dejar de ser una suerte de eco de referencia o caja de resonancia del paralelogramo que se va configurando y que le es adverso a Estados Unidos. Cuando le digo que es adverso a Estados Unidos, no estoy sacando conclusiones fáciles, ni mucho menos. Conclusiones en el sentido de que la adversidad que percibe Estados Unidos lo hace más brutal. Y eso hay que tenerlo muy presente. Yo confío que Naciones Unidas va a refrendar su apoyo y va a ser en congruencia con el sentir mayoritario de la humanidad. Pero también tenemos que verlos desde América Latina. Yo creo que lo que está ocurriendo en Brasil, la cercanía reciente entre Brasil y México, la decisión de la justicia brasileña contra un golpista, contra el golpismo y sus aliados, más las últimas elecciones de Argentina, yo creo que nos está dando, digamos, señales de que efectivamente no hay un monolitismo en este patio trasero que piensa que es su patio trasero la política norteamericana. Entonces me parece que sin sacar cuentas alegres, Estados Unidos está hoy día levantando estos tambores de guerra, pero no como una expresión de fortaleza en su política, sino como expresión de la fuerza, la única fuerza de la que dispone, la visión supremacista,
la visión siempre, siempre desde arriba y movilizando su gran despliegue, que además es desproporcional. Lo que estamos viendo en el Caribe es algo en sí mismo espantoso, pero inverosímil. Pero por inverosímil que sea, no hay que bajar el argumento en el sentido de que estamos frente a una amenaza redoblada que es tremendamente alertante para el progresismo de América Latina. Y cuando digo el progresismo me estoy refiriendo a ese gran arco que hoy día no está conforme con la forma en que se desarrolla la política hemisférica, la política internacional de Estados Unidos. Volvemos con lo de Cuba, porque según denuncias del presidente Miguel Díaz-Canel, pues las acciones de Estados Unidos en el Caribe y su amenaza contra Venezuela ponen en riesgo la zona de paz. Dice que ante las agresiones de Estados Unidos y a través de redes sociales, lo decía el mandatario, estas acciones de Washington pues crean un conflicto que, por supuesto, desde Cuba hay un gran apoyo al gobierno venezolano, asegura que la avaricia del imperio es capaz de provocar para desequilibrar la paz del territorio, como es el caso de Venezuela y el Caribe. Ha dicho que su rechazo en contra del atentado a la embarcación pesquera por parte del destructor marino estadounidense es un acto ilegal y contrario al derecho internacional. Lo ha calificado así el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Se deja, Darío, por un lado, el tema del bloqueo económico, financiero y comercial, pero Cuba sigue muy pendiente de lo que está ocurriendo también en el Caribe porque le involucra en cualquier tipo de conflicto armado de los Estados Unidos, en una Asamblea General de la ONU que en perspectiva va a tener el tema del bloqueo económico, financiero y comercial a Cuba, el tema de Palestina, pero también la agresión de Estados Unidos en el Caribe. ¿Cómo ves el escenario? Recientemente hemos visto justamente en esa plataforma de debate mundial en las Naciones Unidas el escrutinio en favor de la paz. Eso me parece que es una señal elocuente, una señal de mucho peso y más allá de su facticidad, me parece que quienes hoy día están leyendo desde el Departamento de Defensa, hoy autodenominado Departamento de Guerra, desde las agencias norteamericanas y desde los patios interiores de la Oficina Oval, me parece que deben tener en cuenta lo que está ocurriendo en el mundo. Por supuesto que para nosotros es muy importante lo que ese despliegue descomunal, desproporcionado, abismante que permanece en esa franja del Caribe. Por supuesto que hay que tomar cartas en el asunto. Nosotros confiamos desde la red de intelectuales en defensa de la humanidad, sin hacer concesiones, confiamos en que hay un arco de coincidencias en el sentido de que esto es una gran amenaza, que esto no es tolerable, que esto hay que rechazar, que esto hay que denunciar y forjar la unidad mayor que se pueda lograr hoy día en América Latina como formula el reciente pronunciamiento de CELAC, como muchos de los países del CARICOM, como la gran mayoría de los países de América Latina, exceptuando los aliados impresentables del imperialismo en el sur global. Entonces, yo creo que esa balanza de posiciones se va a mover y quiero sacar por lo menos la línea argumental de la política hoy día, en la que descansa la política y las expresiones de Cuba, en el sentido de que está interpretando en un sentido adecuado lo que ocurre en nuestra región. Y creo que también las respuestas que se han hilvanado recientemente desde la República Bolivariana de Venezuela, desmontando las mentiras sobre las cuales se proyecta este despliegue y esta nueva amenaza. Todo en su conjunto, más allá de la diversidad y más allá incluso de las discrepancias ideológicas, yo creo que hay un flujo de ideas, un flujo de enormes coincidencias en favor de la paz. Y no necesariamente porque estén de acuerdo con lo que se ha suscrito hace el 2014, sino lo que expresa ese llamamiento en favor de la paz, en el sentido de mostrar que América Latina es una zona de paz. Me parece que esa es la bandera más sensible que hoy día se puede enarbolar y se está enarbolando más allá de las diferencias entre gobiernos, pero fundamentalmente con la expresión de nuestros pueblos, de los pueblos de nuestra región.
Me quedo con esa expresión. La bandera más sensible es precisamente el de la paz, el de mantener esta zona como zona de paz en el Caribe y en Latinoamérica. Muchísimas gracias, Darío, por tu tiempo con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Darío Salinas Figueredo, miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, a propósito de este informe de Cuba y pues por supuesto lo que ha sido el escenario internacional por las agresiones, tanto políticas, económicas como militares de los Estados Unidos. Vamos de inmediato con la pregunta que le hacíamos bien temprano. Cuba actualiza en cifras el impacto de las sanciones unilaterales de Estados Unidos en la isla caribeña que dificultan la recuperación económica y su desarrollo. 75% de los usuarios a esta hora nos dicen que esto es el uso de un arma política, es decir, que esto refleja que las sanciones financieras, comerciales, económicas de los Estados Unidos es precisamente un arma política de los Estados Unidos y que afecta mayoritariamente a los cubanos, no solamente al pueblo de la mayor de las Antillas, sino también a todo el continente. Es el gran grueso de nuestros usuarios a esta hora que a través de la pregunta del día pues nos hacen llegar su opinión. A todos ustedes muchísimas gracias. Con esto finalizamos y les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.